Aleluya. Leemos en Mateo 21, 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Permite que el Espíritu Santo, aleluya, en nosotros y con nosotros, nos ministre, Señor. Que tu gracia, Señor amado, nos ministre para nosotros abrir nuestro corazón y recibir la enseñanza que tú has separado para el beneficio de nuestra fe. Buen Dios Todopoderoso, con confianza nos presentamos ante tu presencia y te agradecemos profundamente, Señor, que has tenido a bien permitirnos reunirnos para cantar al Señor Jesucristo y para oír tu voz. En el nombre de nuestro Rey Salvador Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, te pedimos y te agradecemos profundamente, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esa pregunta que hicieron los discípulos, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es natural, es una pregunta completamente natural, pues ellos no sabían cómo en un momento, de acuerdo a ese contexto, en un momento se secó esa higuera. Una higuera que estaba verde, tenía hojas, parecía que había fruto, por lo bien que se veía, y de repente se secó. Y ellos preguntan. Y la pregunta que ellos hacen nos da a nosotros luz de esa parte de nuestro ser, que es el resultado, por supuesto, de la caída. Así que estamos hablando de una pregunta que surge de una naturaleza humana que es caída. Porque tal vez, si decimos solamente tal vez, porque como entró el pecado en el Edén, tal vez no sabemos qué hubiese pasado en el Edén. Pero tal vez en el Edén no hubiese pasado eso. Y estoy hablando ahora de la pregunta. Tal vez ellos no hubiesen tenido que preguntar. Tal vez ellos mismos hubiesen podido hacer eso. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Y por supuesto, estamos hablando hipotéticamente, hablando porque no sabemos. Nuestra imaginación se va por cuanto no sabemos y preguntamos qué hubiese pasado en el Edén si Adán y Eva hubiesen hecho eso. Vamos a probar a dónde estamos nosotros en nuestra relación con el Señor. Higuera, tú sécate. ¿Qué hubiese pasado? No sabemos.
Estamos hablando de lo que tal vez hubiese podido pasar partiendo de un estado caído. No sabemos. Y como no sabemos lo que hubiese pasado allá, tampoco supieron los discípulos y nosotros tampoco sabemos cómo es y que inmediatamente se secó esa higuera. Todo lo que estuvo envuelto en el proceso de secar esa higuera, que hoy le echamos una química y se toma un tiempo para secarse. No se seca en el momento. Le voy a decir más. Te toma un árbol y le corta, le hace una entrada en la corteza y le saca la corteza toda de abajo, desde ciertos pies para abajo, y se va a secar. El árbol se va a secar, pero no se va a secar inmediatamente. Va a tomar un tiempo en secarse. Pero el texto sagrado nos dice que inmediatamente se secó esa higuera. Eso simplemente, la pregunta de ellos nos da a nosotros luz. Nos da a nosotros luz de lo que pasa por nuestro ser, por nuestra mente, por nuestro ser. No solamente en una situación como esa, sino en el diario vivir. Suceden cosas, a nosotros no suceden cosas a nuestro alrededor, suceden cosas en el globo terráqueo, suceden cosas en el mundo espiritual, suceden cosas en lo natural, suceden cosas en lo familiar, suceden cosas en la economía, en las finanzas, y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo pasó eso? Es natural que preguntemos, es natural que los discípulos preguntaran, porque ellos no sabían. Eso es nuevo para ellos. Que venga un hombre y le diga, sécate, y se secó. El texto sagrado nos dice que enseguida se secó la higuera. Es nuevo para ellos. Pero meramente, hermanos queridos, yo no estoy hablando de la higuera. Hay algo más importante ahora mismo que la higuera. Es la pregunta, esa es la pregunta. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que ha sucedido esto? ¿O cómo puede ser que suceda eso? ¿Cómo va a ser? No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero así me ha pasado, todavía me pasa. Es natural. Viene Dios y nos habla, nos da una palabra y nosotros rápidamente preguntamos, ¿cómo va a ser? O va a ser de esta forma, o va a ser de esta forma. O se va a adelantar allí y lo va a hacer allá, o se va a adelantar en el otro lado y lo va a hacer de esta forma. O le va a hablar a aquel otro y él me va a decir a mí, me va a hablar y va a inquietar esta dinámica y va a llegar. ¿Cómo va a ser? Nos preguntamos, ¿cómo va a ser? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿A cuánto le ha pasado eso, queridos hermanos? Si no le ha pasado eso, si usted no le ha pasado eso, la voy a preguntar otra vez porque voy a decir otra cosa. ¿A cuánto le ha pasado eso? Hay alguien que todavía no le ha pasado eso. Esa pregunta revela lo que es natural de la naturaleza humana, pero no lo que debe ser normal para la naturaleza redimida. Es natural que la naturaleza humana pregunte, y hablando de
el aspecto espiritual de la naturaleza humana, es natural que la naturaleza humana caída pregunte, es natural, pregunte, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué medios va a utilizar Dios? ¿Cuándo va a ser? Pero no es natural ni normal que la naturaleza humana que ha sido redimida, que ha sido llenada con la presencia del Espíritu Santo, que tiene la revelación y que tiene el nombre del Señor Jesucristo y que tiene el testimonio del Señor Jesucristo en la creación, en las Sagradas Escrituras y dentro de nosotros, que nosotros preguntemos eso. Y por supuesto, hermanos, miren, dentro de nosotros hay esa continua lucha donde la naturaleza redimida quiere gobernar y dirigirnos y donde la naturaleza humana caída quiere gobernar y dirigirnos. Esa lucha está continuamente en nosotros. Eso también es normal, que esas dos naturalezas estén en nosotros y que las dos quieran gobernar, tomar el control. Eso es normal, eso es lo que enseña el apóstol San Pablo. Pero por el mero hecho de que eso sea normal y que esas dos naturalezas estén en nosotros, eso no quiere decir que es normal que nosotros dejemos que la naturaleza humana caída gobierne. No es normal, la Escritura nos dice a nosotros, nos enseña a nosotros que no es normal, no es lo que Dios quiere. Si habéis nacido de nuevo, dice la Escritura, nos enseña en la Escritura, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si habéis nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no las de la tierra. Entonces, aunque es normal, y es normal porque lo vemos que es normal, no quiere decir que Dios quiere que sea normal. Dios no quiere que esa sea la norma, Dios quiere que la norma sea otra cosa. Y sabemos eso porque el Señor le dijo a los discípulos y les reclamó y les dijo, en muchas ocasiones les dijo, pero ¿por qué ustedes no tienen fe? Me ven a mí haciendo cosas, les digo que voy a hacer esto, les digo que voy a hacer lo otro, lo hago y veo siempre que ustedes no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Quiere decir que no es la norma, no es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros estemos haciendo esa pregunta. ¿Cómo va a ser eso? ¿Me están siguiendo, hermanos? Y se lo digo, desde aquí para allá. Eso es algo que el Espíritu Santo nos reclama y nos enseña a todos. Y por supuesto, hay que llegar a un punto que uno diga, no le pregunto más al Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Punto, se acabó, no le pregunto más, aunque me muera de hambre. Aunque me muera con el deseo y el anhelo de saber, no voy a preguntar. Hay que llegar a ese punto, queridos hermanos. Porque el deseo de llegar a ese punto es una expresión de fe. Yo quiero llegar a ese punto, yo quiero confiar netamente en el Señor. Pero la realidad es que esa expresión está en nosotros. ¿Cómo será eso? Llegó Gabriel donde aquella muchachita, aquella jovencita llamada María, y le dijo lo que iba a pasar con ella. Lucas 1. Ella dice, el versículo 33, ella dice, pero ¿cómo será esto? La misma pregunta que hicieron los discípulos en relación a la higuera. ¿Cómo será? ¿Cómo es posible que eso se haga? Le dicen a María algo y ella dice, ¿cómo será esto? ¿Era normal que ella preguntara? Seguro que era normal. Ella es una jovencita, no se ha casado, no está casada, y le están diciendo que va a estar embarazada, que ella va a ser una madre. Y dice, ¿cómo es esto? Yo no estoy casada, yo no tengo varón. Es normal que ella preguntara. Por eso fue que el ángel no hizo con ella lo mismo que hizo con Zacarías. Porque era normal que esa jovencita preguntara. Pero le dijeron, le explicaron a ella. Le explicaron.
Y también le dijeron, y no solamente eso, sino que la prima tuya, Elizabeth, está embarazada. La que decían que era estéril. María, ¿sabes qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Ah? ¿Pero era normal que ella preguntara? Sí, era normal que preguntara. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por el caso de ella, y dos, la naturaleza humana caída va a preguntar, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a hacerlo? ¿Cómo? Y buscamos y buscamos. Como decían en mi barrio, 4 o 5 patas al gato. ¿Dónde están las 5 patas del gato? No, solamente tiene 4, hermanos. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan está el diálogo del Señor Jesucristo con Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar. El que no nace de nuevo no puede ver. Hay dos cosas que el Señor, las vamos a dejar para otro día. El que no nace de nuevo no puede entrar, pero el que no nace de nuevo tampoco puede ver el reino. Ni entra al reino, ni ve el reino. Nicodemo era un maestro de la Escritura. Y él se detiene, está analizando lo que el Señor acaba de decir. Está procesando las palabras del Señor. Está utilizando los recursos que él tiene del nacer en lo natural, de nacer. Y oye que hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y su teología acaba de sufrir un golpe. Y él pregunta en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? La misma pregunta. Entonces los discípulos hacen la pregunta en relación a la higuera, María hace una pregunta en relación a su embarazo, Nicodemo hace una pregunta, la misma pregunta en relación al nacer de nuevo, porque es la misma pregunta que está en todo ser humano. ¿Cómo puede ser esto? Oímos que Dios hace, oímos que Dios va a hacer, oímos que Dios dice, oímos lo que Dios quiere, oímos lo que Dios espera, leemos lo que dice la Escritura y decimos, ¿cómo puede ser esto? Y lo estamos leyendo y decimos, ¿pero cómo va a ser? Esa es la naturaleza nuestra, queridos hermanos. Y nosotros estamos, queridos hermanos, estamos en una situación, un problema tal vez. Estamos en un problema o estamos en una necesidad o estamos en una disyuntiva, estamos esperando algo, estamos necesitando algo, estamos pidiendo algo. Y el Espíritu Santo entonces nos habla, nos dice y preguntamos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Y llegamos a veces al punto, la naturaleza humana caída llega al punto a veces de descartar, aleluya, descartar la palabra que el Señor nos está diciendo en relación a lo que estamos pidiendo, esperando, anhelando, deseando, buscando. A veces llegamos a descartar de que no va a ser posible que llegue a suceder, que lleguemos a conseguir, que llegue a llegar a nosotros los que estamos deseando, anhelando, pidiendo, porque se ve como imposible, como se ve como que no va a poder ser. Eso dice la naturaleza humana caída, porque nosotros estamos preguntando, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? El Señor le dijo a Nicodemo, tú te maravillas porque yo dije que es necesario nacer de nuevo. En el versículo 11 le dice, lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos. Nuestra naturaleza nuestra no sabe mucho, queridos hermanos, porque siempre estamos preguntando a Dios, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer aquello? Y descartamos lo que Dios nos dice simplemente porque insistimos en esa pregunta, insistimos en ese cuestionamiento. Y ese cuestionamiento nos hace dudar. Ese cuestionamiento no nos deja alabar a Dios, aleluya, como una expresión de fe y decirle, Señor, gracias, gloria a tu nombre. Yo no entiendo nada, pero gloria a tu nombre, porque si tú lo puedes hacer. Gloria sea el Señor Jesucristo. Salomón dijo una palabra que quiero leérsela. Proverbios 30. O Salomón o el que lo escribió en ese pasaje específico. Proverbios 32. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? El Salmo 53, David dice el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 19, versículo 12, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En el capítulo 43 de Isaías, Dios dice, versículo 13, aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? El apóstol Pablo dice en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, Dios hablándole a Abraham, y está citando Pablo esas palabras, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros preguntamos, ¿cómo será esto? Señor Jesucristo dijo, Dios puede levantarle a Abraham hijos de esas piedras. Y ellos preguntaron, ¿cómo es posible? Pero eso que dijo el Señor, tenía doble referencia. No solamente estaba hablando de las piedras literales que habían allí, sino que estaba hablando de nosotros, que también éramos piedras. Y ahora somos llamados hijos de Abraham por la fe. ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo se resolverá la situación? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Cómo va a llegar mi salud? ¿Cómo va a llegar lo que yo necesito? ¿Cómo va a llegar lo que estoy buscando? ¿Cómo va a llegar lo que estoy pidiendo? ¿Cómo va a llegar lo que he anhelado por tanto tiempo? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo? Aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestra alma está preguntando eso. Y pregunta, y pregunta. Y hay veces que no dormimos porque el cerebro nuestro se acuesta, nosotros nos acostamos, pero el cerebro está dándole vuelta a una situación, vueltas, y eso no nos deja dormir. ¿Ya? Vuelta a una situación, vuelta. ¿Cómo será esto? Yo no sé.
Y al confesar, yo no sé, al confesar, yo no entiendo, al preguntar cómo, y al decir yo no sé, y confesamos yo no sé, aceptamos el yo no sé, procesamos el yo no sé, dejamos que encuentre raíces el yo no sé, y ese yo no sé crea un obstáculo, crea una pared que no nos deja a nosotros a veces progresar, que no nos deja acercarnos, que no nos deja tener expresiones de fe como Dios quiere que las tengamos, expresiones de fe. María le dijeron, eso era algo increíble, y le dijeron a ella, tú vas a ser madre, ¿cómo va a ser esto? El Espíritu Santo va a ser sobre ti. Gloria a Dios, hágase con tu sierva como tú quieres. Bloqueó, eliminó inmediatamente el yo no sé. Bloqueó, ¿cómo va a ser esto? Lo bloqueó, lo sacó de ella inmediatamente. Dijo, gloria a Dios, hágase con tu sierva como tú acabas de decir, conforme a tu palabra. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Cuando le dijeron a Zacarías que iba a ser padre, era un anciano, ya le iba a ser padre, él comenzó a cuestionar y el ángel le dijo, ahora vas a quedar mudo por no haber creído. Mire, Dios oye lo que nosotros decimos, pero también oye lo que nosotros pensamos. Yo soy testigo de eso, que Dios oye lo que nosotros pensamos. Porque Dios me habló a mí para venir, mudarme para aquí en la Florida en una oración que yo dije con mi mente solamente, y en menos de un segundo Él me la contestó y me dijo, espera un año. Sin yo haber dicho una palabra, alguien lo oyó y le dijo, lo oyó por el Espíritu, y el Espíritu le dijo, dile a él que espere un año. En menos de un segundo. So, Dios oye lo que nosotros pensamos. La Biblia dice, delante de ti están todos mis anhelos y mi suspiro, no te es oculto. Nosotros decimos, yo no sé. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo puede ser eso? Y esas son cosas fáciles de explicar. Yo puedo explicar por qué se fue la voz. El problema que nosotros tenemos es cuando Dios nos dice. Cuando Dios nos habla, cuando leemos en la Escritura. Leemos en la Escritura. Preguntamos. Y leemos lo que dice el apóstol. Que en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a ser transformados. Eso es como nunca lo hemos visto, no sabemos y cuestionamos. Y hay gente que han llegado a dudar eso y cambian, hacen una teología por allá, porque esto es muy difícil con la lógica, entenderlo, aceptarlo lógicamente, con sentido común. Pero es que ellos no se han dado cuenta de que la Escritura nos revela a nosotros que Dios no tiene nada que ver con sentido común. Usted sabe que la fe tiene lógica, pero ¿dónde está la lógica de la fe? La lógica de la fe está en que la fe acepta lo que Dios ha dicho simplemente porque Dios lo ha dicho. Eso es lógico. Eso es todo. Ahí está la lógica de la fe. Dios lo dijo, pues está bien, gloria a Dios. Por eso dijo María, así va a ser, pues gloria a tu nombre. Hágase con tu sierva como tú digas. Y yo pienso, queridos hermanos, que estamos llegando nosotros en un tiempo que es necesario que nosotros como iglesia del Señor abandonemos, nos desconectemos de esa pregunta, ¿cómo va a ser esto?
Desconectarnos de eso, queridos hermanos, porque eso tiene que ver con la limitación de esta naturaleza humana caída. En nosotros hay otra naturaleza, es la naturaleza nueva, aleluya. La naturaleza nueva, nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Queridos hermanos, si hay gente en la iglesia del Señor que no se gozan de la presencia del Espíritu Santo, no disfrutan de la presencia del Espíritu Santo, porque están preguntando cómo Dios puede morar en mí. ¿Cómo Dios puede morar en mí? Y solamente limitan la presencia del Espíritu Santo a lo que puedan sentir. La presencia del Espíritu Santo no está en nosotros simplemente para que nosotros sintamos. La presencia del Espíritu Santo está para muchas cosas, dentro de las que hablamos la semana pasada, son muchas. Dar testigo de Jesucristo, de su palabra, de su carácter, de su persona, de su obra. Y para eso no hay que dejar de hacer esa pregunta, ¿cómo va a ser esto? Hay que dejar de hacernos esa pregunta, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo va a ser? Desconectarnos, esforzarnos para que exista un divorcio dentro de la naturaleza humana caída y la nueva naturaleza, para que la naturaleza humana caída esté obligada a seguir la nueva naturaleza. Que nosotros vivamos todos los días en base a lo que nos dicta el nuevo hombre, la nueva creación, que es guiada por el Espíritu de Dios, que es guiada por la palabra del Señor, que es guiada por la fe, que es dirigida por lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice. Aleluya, gloria a Dios. No por lo que pasa en lo natural, no por lo que pasa o por lo que vemos con los sentidos, experimentamos con los sentidos, queridos hermanos, o por lo que nos dicta o nos exige las emociones. No, queridos hermanos, la nueva naturaleza no está sujeta a nada de esas cosas. La nueva naturaleza puede cambiar esas cosas, puede cambiar cómo nosotros recibimos por los sentidos, cómo nosotros recibimos por la emoción, cómo nosotros recibimos por la mente. La nueva naturaleza puede cambiar eso si nosotros lo dejamos. Si nosotros se lo permitimos. Y decimos nosotros porque la voluntad nuestra está dentro de la vieja naturaleza. Pero nosotros tenemos, hermanos queridos, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, dijo el Señor Jesucristo, es poder. Recibiréis poder para hacerme testigos. En nosotros hay un poder que inclusive puede forzar la voluntad nuestra a obedecer al Señor. El poder que hay en nosotros. Obligar a la naturaleza, a obligar a nuestra voluntad, obligar nuestra mente, obligar nuestro sentido a sujetarse a la palabra, a sujetarse al Espíritu Santo, a sujetarse al nombre, a sujetarse, aleluya, a la fe. Dios nos ha dado ese poder para lograr esas cosas. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros siempre estamos preguntando, ¿cómo aquello? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será posible eso? Yo no sé. Gloria sea al Señor Jesús. En Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Versículo 10. En el capítulo 28 de Jeremías nos dice a nosotros que llega un profeta que era de Gabaón. Y el profeta comienza a profetizarles a los cautivos de Israel que estaban en Babilonia. Y comienza a decirles que en 2 años Dios va a hacer regresar al pueblo, va a hacer regresar a los cautivos, van a regresar a Judá.
Jeremías, que estaba allí oyendo las profecías, estaba hablando. Y cuando estamos hablando de profeta, no meramente estamos hablando de profeta. Cuando estamos aplicando este contexto a hoy, estamos hablando en relación a toda persona que habla en el nombre del Señor. Yo como pastor, el maestro, el evangelista, el apóstol, el profeta, cualquier persona que habla en el nombre del Señor. Jeremías, que estaba escuchando la palabra, la profecía que estaba dando a aquel profeta, dijo, ¿está bueno eso? Eso está bueno. Está bueno, que en 2 años, ¿no? que así sea hecho. Así sea, disfrútalo. Y se fue. Pero el que hablan, el que no pregunta cómo será eso, sino simplemente dice lo que Dios le ha dicho que diga y hace lo que Dios le ha dicho que diga. Se regresa a Jeremías y da una palabra. Por ser mentiroso y hablar de parte del Señor cuando Dios no te mandó a decir esas cosas, en este mismo año vas a morir. En este mismo año vas a morir. Y el cautiverio no va a ser en 2 años. El cautiverio son 70 años. En el capítulo 25 de Jeremías, ahí Jeremías estaba diciendo que iban a ser 70 años el cautiverio. El pueblo entonces está, ¿cómo va a ser esto? Y vamos a estar aquí tanto tiempo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Y qué se supone que hagamos? Y yo no sé qué hacer. ¿Y cómo vamos a hacer los 70 años? ¿Qué va a pasar después de 70 años? Y la palabra entonces viene, Jeremías se va para Judá y desde allá escribe una carta de parte del Señor. Dios le habla, escribe una carta a los que están en el cautiverio allá en Babilonia y dentro de la carta les da instrucciones para lo que ellos tienen que hacer allí. Mientras estén allí en Babilonia, Él les da instrucciones. Aleluya, el Espíritu Santo les da instrucciones. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo da instrucciones? Las primeras instrucciones que nosotros tenemos del Espíritu Santo, ¿saben dónde están? Aquí. Estas son, dice el apóstol Pedro, son las más seguras. Las instrucciones más seguras. Pero a veces el Espíritu Santo se acerca a nosotros y nos dice, haz esto, y ves ahí o ves acá, o múdate allí o múdate acá. Sin mucho cuento, solamente haz lo que te estoy diciendo que hagas, punto. Da instrucciones. Y dentro de las instrucciones que Dios le envía a los que están en el cautiverio en Babilonia, después le dice, quédense ahí, vivan en la ciudad, vivan la vida normal, los que tienen que casarse, que se casen, los que tienen que trabajar, trabajen, y oren por la ciudad. Oren por la ciudad para que haya paz. Y cuando está hablando de paz es para que haya bienestar, que haya prosperidad, que haya protección, haya paz. Porque en la paz de la ciudad vosotros van a tener paz. Por eso es que nosotros tenemos que orar por la ciudad. Nosotros oramos por la ciudad y tenemos que seguir orando por la ciudad. Clamando a Dios de norte a sur, de este a oeste. Que el Espíritu Santo envíe ángeles a ministrar, a alcanzar almas. Porque Él es protección y cerco alrededor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en adición a que les da esas instrucciones, y dentro de las instrucciones le dice que oren por la ciudad, en el versículo 10 Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Hermanos queridos, y eso es clave dentro de esta dinámica de nosotros pensar, buscar, preguntar, decimos no sé cómo va a ser, qué hago, qué no hago. Hermanos queridos, es necesario que tú sepas que Dios sabe. ¿Qué va a hacer de ti? Él sabe. ¿Qué va a hacer de tu petición? Él sabe. ¿Qué va a hacer de tu necesidad? Él sabe. ¿Qué va a hacer de tu oración? Él sabe. ¿Qué va a hacer de tu anhelo y tu suspiro? Él sabe. ¿Qué va a hacer de lo que tú estás buscando? Él sabe. Aleluya. ¿Qué va a hacer de tu familia? Él sabe. ¿Qué va a hacer de tus hijos? Él sabe. Aleluya. Gloria a Dios. Él sabe lo que va a hacer.
Y si Él sabe, y no solamente Él sabe, sino que Él sabe los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros, hermanos queridos, ¿para qué angustiarnos? ¿Para qué angustiarnos? Vamos a presentarles a Dios. Aquí está esta situación, Señor, te la dejo en ti, en tu mano. Aquí está esta otra situación, tú sabes lo que estoy esperando. Y gracias, Señor, por escucharme y gracias por contestarme, porque tú siempre contestas la oración de tus hijos. La Biblia dice claramente que el justo clama y tú oyes y los libras de su aflicción. Gracias, Altísimo Dios. Así que renuncio a esta inquietud, renuncio a esta angustia, renuncio a esta desesperación, renuncio a estas ataduras, a estas ligaduras, las rompo en el nombre del Señor Jesucristo, rompo contrato, aleluya, con este aspecto negativo de mi vida y simplemente te entrego mi vida a ti, espero en ti, porque tú sabes qué es lo que vas a hacer conmigo. Gloria a tu nombre, aleluya. Él sabe y le dice al pueblo que estaba en desesperación, estaba en cautiverio, no sabía lo que iban a hacer. Yo sé los pensamientos que tengo con vosotros. Y esa es la misma palabra que el Señor le dice a la iglesia hoy. Yo sé los pensamientos que tengo con vosotros. Yo sé. Los discípulos preguntaron, ¿cómo se hizo esto? Se secó la higuera. El Señor sabía, me imagino yo que el Señor se sonreía. Se sonreía mientras los escuchaba a ellos, se sonreía el Señor. El mismo que hizo secar esa higuera, en un momento secó la higuera, ese mismo sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. El mismo que le dijo a María, yo sé cómo va a ser tu proceso, y que ella preguntó, ¿cómo va a ser esto? Ese mismo que le dijo a María es el mismo que tiene pensamientos acerca de ti. El mismo que le contestó a Nicodemo cuando preguntó a Nicodemo, ¿cómo podrá hacer esto? Ese mismo tiene respuesta para ti y te dice, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de ti. Hermano, cuando yo leo ese texto tan claro que dice, yo sé los pensamientos que yo tengo de ti, quiere decir que el Señor está pensando en mí. El Señor está pensando en mí. Quiere decir que yo no estoy solo en medio de mi situación. No estoy solo. En medio de mi búsqueda, no estoy solo. Él está pensando en mí. En medio de las tormentas, no estoy solo. Él está pensando en mí. En medio de buscar respuestas a mis interrogantes, no estoy solo. Él está pensando en mí. Se lo dijo al pueblo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos para daros el fin que esperáis. No vamos a quitar del medio las expresiones adversas, negativas de la naturaleza humana caída en nosotros. Siempre van a estar ahí. Ese no es el problema, que estén ahí. El problema es la atención que a veces nosotros le damos a esa naturaleza humana caída. En sus expresiones, en sus demandas, en sus exigencias, nosotros le damos mucha atención. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros le damos mucha atención a la naturaleza humana caída. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Dios está pensando en mí. Él tiene en relación a mí pensamientos de paz. No pensamientos de mal, pensamientos de paz. Y cuando hay pensamientos de paz, eso implica que hay comunión conmigo y el Señor. Hay paz. Si hay paz, hay comunión.
Hay relación. El Señor y conmigo hay relación. Está fluyendo una comunicación, está fluyendo esa relación. Está fluyendo, aleluya, lo de Dios hacia mí. Mi alabanza fluye hacia Dios y fluye el bien de Dios hacia mí. ¿Por qué? Porque hay paz. Para Dios darme a mí lo que yo espero. Lo que yo espero, ¿para cuándo? Para la eternidad. No necesariamente para lo que yo espero aquí. Porque Dios es mi Dios aquí. Aleluya. Él es mi papá aquí, ahora. Gloria a Dios. Quiere decir que Él tiene pensamientos de bien para mí, para darme el bien que yo espero aquí. Gloria a Dios. Y aunque yo no lo reciba aquí, con todo y con eso, voy a darle gracias al Señor por su provisión y su bien para mí. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo no lo reciba aquí por la razón que fue, porque viene el rapto o porque yo me fui antes del rapto, allá yo voy a recibir galardón por haberle creído al Señor y haber esperado en su palabra. Porque Dios no es injusto. Aleluya. Número uno. Número dos, yo estoy dentro del reino. Aleluya. Y el reino ha comenzado aquí, pero está allá. Hay una conexión de el reino en la eternidad con el reino en el tiempo y en el espacio. Cristo Jesús hizo eso posible. La presencia del Espíritu Santo en nosotros ha hecho posible que haya una conexión del reino de Dios dentro del tiempo y el espacio y la eternidad. Así que cuando Dios dice estas cosas ahora en esta dispensación, yo puedo entenderlo, aceptarlo claramente, con confianza, con toda confianza. Puede ser que no lo vea aquí, pero allá voy a recibir galardón por haberle creído y esperado. Amén. Así que vamos a dejar de preguntar, ¿cómo será eso? ¿No lo entiende? Dígale, Señor, no entiendo ni papa, pero gracias, Señor amado, gracias porque tú lo haces como tú has dicho que lo haces. Y te honro y te alabo y espero en tu palabra, espero. Amén. Te doy gracias, Señor amado, por la salvación. Te puede decirle confianza. Están orando por tus hijos, dígale, Señor, gracias por la salvación de mis hijos. Señor, gracias por la salvación de mis seres queridos. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que orar por nuestros seres queridos. Mire, yo tengo familia en el cielo. Yo tengo familia en el cielo, que yo nunca los vi cargar una Biblia, pero están en el cielo. Porque desde me convertí al Señor, me enseñaron a orar por mis familiares. Yo siempre le digo al Señor, mira, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, mis abuelos, mis abuelas, toda mi familia, donde quiera que estén, Señor, alcánzalos. Tengo familia en el cielo que a última hora aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios contesta la oración de los justos. ¿Cómo va a ser eso? Olvídese de cómo va a ser. Olvídese de cómo va a ser. Olvídese de cómo va a ser. Ore simplemente. Créale a Dios. Gracias por la salvación de mis seres queridos. Y como a fin de cuentas lo más importante es eso, la eternidad, ¿verdad que sí? A fin de cuentas lo más importante es eso, la eternidad. Aquí todos vamos de pasada. Vamos de pasada. Y por supuesto queremos ver a nuestros seres queridos aquí, disfrutar con nosotros en el culto y verlos alabar a Dios. Pero lo más importante es la salvación, la eternidad, la seguridad en la eternidad. Eso es lo más importante, queridos hermanos. Cuando usted ora a Dios por sus seres queridos, esa oración llega y está a la presencia del Señor y Dios la va a contestar. Dios la va a contestar. Por su palabra Él la va a contestar. Entonces, vamos, en vez de preguntar, ¿cómo será esto? Simplemente vamos a decir lo que dijo el Señor Jesucristo en Jeremías 29:10. Yo sé. Tú no sabes, pero yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de ti. Son pensamientos de bien, de paz, no de mal, pensamientos de paz.
para dar el bien que están esperando. Gloria a Dios. Eso es posible, seguro que es posible, si se lo estoy diciendo. La palabra está llena de pasajes de las Escrituras en relación a eso. Le voy a dar uno para concluir, le voy a dar uno. Hechos capítulo 17. Hechos 17. Versículo 24 en adelante. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Si Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿hizo Dios la higuera aquella que maldijo? ¿Tenía el Señor derecho a decirle a aquella higuera, muérete? Sí la hizo él. Él es el dueño de la higuera, ¿por qué no podía decirle? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida, el que da aliento y el que nos da todas las cosas. Usted no me cree, queridos hermanos, lo que yo estoy diciendo, leyendo ahí. Créalo. Créalo. Los otros días yo hablaba con unos hermanos, estábamos hablando de un arroz con gandules. Hermanos queridos, y hablarme a mí de arroz con gandules, mi mente corre rápido, corre de lucha. ¿Me puede creer que esta mañana me trajeron el arroz con gandules? ¿Cuánto alaban al Señor? Hazte así, hazte así. Hermano querido, ¿nos conoce el Señor sí o sí? ¿Tiene el Señor nuestro, Dios nuestro, un sentido de humor, buen sentido de humor? ¿Trata el Señor con nosotros como nosotros somos? Sí. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Él sabe cómo tú eres. Él te tiene en su mente diariamente. Diariamente, te tiene en su mente, pensando en ti. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la tierra, toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, el orden de los tiempos. Él ya ha prefijado el orden de los tiempos. Nosotros preguntamos, ¿cómo va a ser esto? Mire, aquí dice que Él ha prefijado ya el orden de los tiempos. Ahí en New Jersey, ya para entrar a junio, algunos diciendo, está frío aquí. Y preguntándose, ¿por qué está frío aquí? Ya para entrar en junio. Aquí dice, Él ha prefijado ya el orden de los tiempos, de lo que va a pasar en el norte, de lo que pasará en el sur, de aquí a 10 años, de aquí a 1 año. Él ya sabe, queridos hermanos, ¿para qué nosotros estamos preocupados? Nuestra vida le pertenece a Él, está en sus manos. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos. El mundo y la religión ha apartado al hombre de Dios, lo ha alejado de Dios. El siglo
Y los medios del siglo, los medios del mundo han alejado a Dios, han alejado al hombre de Dios. Pero nosotros, queridos hermanos, no estamos lejos de Dios. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Aleluya, cargamos con el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Hermanos queridos, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Yo sabe lo que yo he decidido, no pregunto más por qué. Ni cómo tampoco, ni cuándo. Se acabó, no pregunto más. De aquí en adelante, gracias al Señor, tú haces tu voluntad como tú piensas que es mejor. Gloria a tu nombre. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios no es imaginación nuestra. Deje de preguntar. Simplemente dale gloria a Dios por lo que Él ha dicho en su palabra o lo que te dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de toda ignorancia o de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, aleluya, llamado el Señor Jesucristo, a quien designó dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo se levantó de los muertos. No es necesario ahora, después que Cristo se levantó de los muertos, que nosotros estemos preguntando, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cuándo va a ser esto? Fíjese ese asunto. En la playa, les mencioné el texto de la semana pasada, en la playa el Señor Jesucristo, los muchachos estaban pescando y les gritó desde la playa, ¿tienen algo de comer? No, toda la noche pescando, tira la mano derecha. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que era el Señor, llegaron a la playa, el Señor tenía un pez y un pan en las brasas. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, la pregunta esta sí está en orden. Esta pregunta está en orden. Después de nosotros leer estas cosas en la Escritura, de lo que hizo el Señor Jesucristo después de la resurrección, después de darnos la tercera persona de Dios para que viva dentro de nosotros, esté con nosotros. Después de completar la sagrada revelación y decirnos ya está todo completado, ¿será necesario que nosotros sigamos preguntando? ¿Será necesario nosotros seguir preguntando por qué, cuándo, cómo? Ese cuestionamiento de Dios. ¿Qué es lo que está pensando el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Cuándo lo va a hacer? En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. En Él somos. Entonces, queridos hermanos, yo pienso que es necesario simplemente prestar atención a lo que Dios le dijo al pueblo a través de Jeremías, en Jeremías 29:10, porque yo sé, yo sí sé, tal vez tú no sabes, pero yo sí sé. Y vuelvo y les repito, a todos nos pasa eso, pero es necesario que paremos, hagamos un par y digamos, no pregunto más. Mi oración va a ser simplemente de presentar tu petición y a esperar y de darle gracias al Señor por contestar oración. Señor, gracias por aquella petición que te presenté en aquel vengo presentando. Te doy gracias porque yo sé que esa petición está en tu presencia y tú la vas a contestar en tu momento. Gracias por oírme y contestarla. Eso es todo. Y utilizar las armas del Espíritu
las armas de guerra, utilizarlas en la guerra nuestra con el enemigo, utilizar esas armas poderosas, porque se nos dio para que las utilicemos. Pero cuando las utilicemos, sepamos que van a funcionar, porque las dejó para que las utilicemos. ¿Y por qué van a funcionar? Él dijo, porque yo voy al Padre. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, no de mal. Pensamientos de paz para darles a ustedes el fin que esperáis. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro papá, aleluya. Ese es el beneficio del reino, ese es el beneficio de nuestra relación. Eso es lo que nosotros tenemos, que no lo tiene, eso no lo tiene, la religión no lo tiene, pero nosotros sí lo tenemos. Nosotros sí lo tenemos. Los conceptos y las ideas religiosos de la gente, no existe en los conceptos y las ideas religiosas de la gente. Pero en nosotros sí existe, aleluya, porque nosotros servimos al Cristo resucitado, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Que nos ha dado promesas, gloriosas promesas, y que a través de la Biblia nosotros lo vemos obrar de diferentes formas. Y Él no ha cambiado. Santiago dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo. No ha cambiado. Y esas cosas es necesario recordarlas, tenerlas presentes, queridos hermanos. Para que nuestra fe, nuestra relación con el Señor Jesucristo sea contundente, sea de gozo, sea de victoria. Que inclusive en medio de situaciones, pruebas, dificultades, podamos gozarnos de su presencia gloriosa y de este conocimiento que imparte a nosotros paz. Imparte paz a nosotros, saber de que Él está en control y de que Él está pensando en nosotros diariamente. Imparte paz. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu bondad, por tu gloriosa presencia, por tu bendita palabra. Padre, gracias, porque tú haces posible que nosotros podamos verte. En cada situación de la vida podamos verte. En cada circunstancia de nuestra vida podamos verte. Aun cuando nosotros no entendemos, podemos verte. Aun cuando no sabemos cómo va a ser, podemos verte obrar. Y tenemos la confianza en tu palabra de venir ante tu presencia, Señor amado, simplemente a darte gracias. Porque tú vas a cumplir tu palabra siempre. Tú vas a cumplir tu palabra siempre. Alabado sea Dios. Tú vas a cumplir con tu propósito, con tu plan siempre. Nada ni nadie podrá impedir que tú obres y que tú hagas lo que has decidido hacer. Nadie podrá impedirlo. Nadie podrá obstaculizar que tú obres y hagas lo que tú has dicho que vas a hacer. Nadie, absolutamente nadie, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta dimensión, ni en la otra dimensión. Nadie podrá. Aleluya. Tú lo vas a hacer conforme lo has planeado y lo has establecido en Cristo Jesús. Para beneficio de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Para beneficio de las almas. Tu presencia vas a manifestar en esta ciudad para beneficio de muchas almas, para salvar a muchas almas, para despertar a mucha gente que pertenecían a tu pueblo y ahora están durmiendo. Señor, tú vas a hacerlo para llamarlos porque tú les amas y les quieres, Señor amado, que ellos se congreguen y te den culto
pues siempre tú has anhelado que tu pueblo se reúna a darte culto. Aleluya. Dios Todopoderoso, nosotros no tenemos que entender cómo lo vas a hacer. Señor, te damos gracias porque tú lo vas a hacer. Aleluya. Ay, ama, uma sama, sueta uma se. Aleluya. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos honra. Te damos adoración. Te damos culto y te agradecemos profundamente, Altísimo Dios, que tú no dependes de nosotros para hacer lo que vas a hacer. Tú dependes de ti mismo. Aleluya. Recibe honor, recibe gloria, recibe adoración. Gracias porque tú sí sabes cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Tú sí sabes, Señor. Gloria a ti, Altísimo. Aleluya. Bendito es tu nombre, Altísimo Dios. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor amado, porque podemos utilizar el nombre del Señor Jesucristo. Tu gracia se ha manifestado. Tu gracia se ha manifestado para que podamos utilizar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor amado. Gracias. Evan, duatenase tu maneguaso. Laima jurasti malase. Gracias, Padre amado. Lucha, gloria a tu nombre. Recibe culto, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Recibe, Señor Jesucristo, pues es tuya. Tú la mereces. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.